Bien, ahora veremos archivos binarios. Vamos a hacer un ejemplo muy simple que nos serviría de base para la siguiente tema y el último tema de la unidad de la materia, que es sobre objetos persistentes. Entonces, voy a hacer la aplicación, pero segundo ABISC, y este será ejemplo archivos binarios. Bien, voy a hacer este ejemplo aquí directamente en el main. Como ya tienen ustedes más actividades que hacer en esta semana, como son las lecturas y la participación en el foro, pues entonces el programa lo voy a hacer más cortito para que hagan su reporte de desempeño también cortito. Y en la sesión online nos ponemos de acuerdo sobre cómo hacer ese archivo binario en objetos o en una clase, la clase de archivo. Bien, para la práctica. Lo que vamos a hacer es poner primero la librería, que sería using system.io, que es la misma por el archivo de texto. Y aquí declaramos primero file stream, le voy a poner mi archivo lector, y también de tipo file stream archivo escritor. También tenemos lo que es un binary writer, este sería nuestro escritor, y tenemos nuestro binary reader, que sea nuestro lector. Bien, vamos a trabajar sobre el escritor primero. Generalmente lo que hacemos en el archivo de texto es que primero abrimos el archivo para escritura, entonces hacemos lo mismo, pero ahora es con archivo escritor. Es igual a new file stream. ¿Y qué contiene como parámetros? Pues contiene primero lo que es el nombre del archivo. Por ejemplo, voy a poner datos.dat. Le puedo poner cualquier extensión, pero si le pongo txt se abre con el blog de notas y pues un archivo binario pues no se lee con el blog de notas. De todas maneras lo vamos a leer con blog de notas. Después tenemos lo que es el file mod, que es filemod. Y aquí tenemos las opciones de abrir o crear, añadir, crear nuevo, etc. El create new lo que hace es que si el archivo existe, pues lo borra y crea uno nuevo. El open or create abre un archivo si existe o lo crea si no existe. El open lo abre si ya existe, ¿sí? Entonces le voy a poner el open or create. Hay otra opción más que le podemos poner, que es el file access, si es leer o escribir, ¿verdad? ¿Sí? Aquí lo voy a poner una vez que es para escritura, que sean los tres. Bien, ahora ya teniendo nuestro archivo escritor creado con el archivo nombrado, vamos a poner el binary writer, es igual a new binary writer, y le mandamos como parámetro el archivo escritor. O sea, vamos a escribir sobre ese archivo. Y ahora sí podemos escribir, aquí no era binary writer, era escritor. Ahora sí ya podemos escribir sobre él. ¿Qué podemos escribir sobre él? Pues cualquier tipo de dato, ¿sí? Aquí, a diferencia del archivo de texto donde recibe únicamente strings, este puede recibir cualquier tipo de dato con el método write. Entonces le pongo escritor.write y voy a poner, por ejemplo, una cadena. Vamos a poner a María. Escritor.write. Vamos a poner, por ejemplo, un número entero. Escritor.write. Y ponemos, por ejemplo, un número doble, 9.9. Y por último, escritor.write, ponemos un char, por ejemplo, F para el sexo. María 20F. Bien, entonces, ya terminando, hacemos un escritor.close y también ponemos el archivo escritor.close. Hay que cerrar los archivos o cerrar el archivo para que al momento de querer leerlo no nos marque error de que está siendo ocupado. Si lo ejecutamos,
Voy a buscarlo acá dentro de los proyectos. Tenemos nuestro proyecto que se llama ejemplo archivos binarios. Y aquí dentro de bin-debug pues está datos.dat, ¿sí? ¿Qué pasa si lo abrimos, por ejemplo, con el Sublime? Pues estos son los datos que tenemos, ¿sí? Estos son el correspondiente binario a lo que son los datos de el archivo. ¿Qué pasa si lo abrimos con, le voy a quitar esto de siempre, con el bloc de notas? Pues se ve caracteres no entendibles, ¿sí? Está escrito en binario, como si fuera un archivo de Word, una canción, una imagen, etc. Bien. Si nosotros creamos, digamos, hacemos va a ser lo mismo. Ahora vamos a poner a Juan con 22 años. Voy a poner 6.9 y este es masculino y lo ejecuto. Datos.dat. Ahí está. ¿Sí? Simplemente se incrementó el número de bytes en el archivo. Ok. Bien. Ahora lo que voy a hacer es a leerlo. Aquí en la parte de abajo lo leo. Y para leerlo hago lo siguiente. Primero lo que es el file. Perdón. El M archivo lector lo creo igual a file stream y también la ruta datos.dat, coma, y el file access primero file mod punto open or create, coma, y el file access punto read. Este es el de lectura. Entonces ya puedo crear el lector, es igual a new binary reader, que vamos a leer del M archivo lector. Bien. ¿Cómo lo leemos? Pues de la siguiente manera, vamos a decir mientras M archivo lector, este se maneja por posiciones, entonces vamos a poner esta condición, mientras el archivo lector punto posición, porque es en la posición de bytes del archivo, sea diferente a M archivo lector punto length, o sea la longitud total del archivo en bytes o en posiciones, ¿sí? O sea, mientras la posición no llegue hasta el final, lo que voy a hacer es que voy a imprimir directamente lector punto y tengo que especificar que voy a leer. Por ejemplo, lo primero que voy a leer es un read string. ¿Sí? Hay que tener cuidado con que el tipo de dato que yo lea sea en ese orden. Primero un string, luego un entero, luego un double, luego un char. Si no lo hago en ese orden, pues me va a leer mal y va a marcar error, ¿verdad? Console. Lo voy a estar imprimiendo directamente. Console.writeLine lector.readInt, en este caso un entero de 32 bits. Console.writeLine lector.read double, y también imprimimos lo que nos es lector.read char. Al terminar del while, cuando salga del while, lo que hago es que al lector lo cierro y también cierro M archivo lector. Y al final también voy a poner un console.readKey. A probarlo. ¿Sí? Entonces escribe primero María y Juan y luego estamos leyendo a María y posteriormente a Juan. ¿De acuerdo? Posibles errores, que yo aquí en lugar de leer un string trate de leer, por ejemplo, un int igual a un 32 cuando era un string. ¿Sí? Y si lo corro pues va a tronar en algún momento.
Entonces hay que leer los tipos de datos que, en el orden en que los tengo almacenados. De igual manera, si yo tengo aquí la escritura del archivo, primero un string, luego un entero, luego un double, luego un char, pues este orden tiene que llevar todos los demás. Porque si yo hago otro más, supongamos que yo aquí pongo otro más, yo aquí voy a poner a fulano de 32, de 8.5, masculino, pero yo aquí en vez de poner un masculino de char, le voy a poner un hola. Me lo voy a poner masculino completo. Lo corro. ¿Sí? Pues sí, leyó los primeros que estaban en el orden correcto, pero en el siguiente ya no alcanzó a leer. ¿Sí? Si vemos la pantalla de salida, puso a fulano, puso el 32, puso el 8.5, pero cuando quiso leer un char, pues ya no pudo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el char se encontró con un string aquí. ¿Sí? Entonces, pues hay que poner tipo de dato que es en el orden correcto. Ahí está. Más allá del final de secuencia, a ver, me pasé de la secuencia, voy a detenerme. Lo que pasa es que se estaba corriendo. A ver. Escribí fulano, lo cerré. Escribí fulano, lo cerré. Puedo borrar el archivo para que no marque error. Ok, ahí está. Tuve que correr el archivo, no sé qué pasaría. Se quedó la posición del archivo, yo creo que al final. Bien, pues ahí está el ejemplo. En la sesión online, pues estaremos viendo cómo hacer nuestro proyecto para archivos binarios. Y que esto tendrá continuación en la siguiente semana con lo que es persistencia de los objetos o objetos persistentes.